Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Diseño en Cuarentena. El día de hoy es un día muy especial para mí porque voy a tener el gusto de entrevistar a uno de mis arquitectos favoritos en el mundo y eso es bastante. Se trata del arquitecto mexicano Javier Senosiain. Hace unos segundos hemos estado hablando y ya está listo desde su residencia en México. Y yo tengo que admitir que estoy un poco nervioso porque pues justo pensaba en eso hace un rato y ciertamente entrevistar a alguien a quien tú admiras y que ha marcado tu carrera y a quien sigues es algo que muchas veces se presta para estar nervioso, pero vamos a darle. Eh, Vamos a esperar unos minutos para poder para que la gente se vaya conectando. Ustedes saben cómo funciona esto de Instagram. Y quiero contarles, para los que no saben de qué se trata esto, este es un segmento que se llama Diseño en Cuarentena. Y este segmento lo que busca es invitar a un profesional cada día y se hacen entrevistas, se hacen talleres, se hacen diferentes, digamos, intervenciones de profesionales destacados del mercado del diseño de interior, de la arquitectura, del paisajismo y del arte, para poder conocerlos un poco más y para poder ver ese lado un poco más humano que muchas veces no lo vemos en el día a día, ¿no? Porque siempre estamos en eventos, en muestras, entonces de eso se trata. Mi nombre es Jesús Pacheco, yo soy paisajista y diseñador de interiores, además de conductor de televisión. Vivo en Miami, yo estoy conectado desde Miami el día de hoy, son las 6 en punto aquí. Y pues esta iniciativa nació justamente para poder tener continuidad con el tema del diseño en esta cuarentena. Pues en esta cuarentena todos hemos pasado por diferentes etapas de negación, de aceptación, un poquito de tristezas, de alegrías, y la idea es poder ofrecerles un espacio en el cual podamos conectarnos y conocer a los mejores profesionales del medio. El día de hoy tengo el honor de poder entrevistar a Javier Senosiain. Es un arquitecto al que yo admiro y sigo hace mucho y pues definitivamente va a ser una entrevista muy, muy linda y muy interesante. Yo voy a ver si ya está listo aquí para poder invitarlo y pues vamos a comenzar. Ya justo le mandé la invitación, ahí le va a aparecer una invitación el maestro y usted tiene que aceptarla y vamos a poder conversar. Javier Senosian, como todos ustedes saben, es un arquitecto mexicano que se especializa, es uno de los precursores de la arquitectura orgánica y justo me hicieron una entrevista a mí hace poco para la revista Casas en Perú y me preguntaron cuál era mi estilo arquitectónico favorito y justamente aquí tenemos al maestro Javier. Buenas tardes, bienvenido a Diseño en Cuarentena. Buenas, Jesús, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra? Bien, todos bien aquí en casa, gracias a Dios. Sí, Qué bueno. ¿Cómo va este tema de la cuarentena ahí en México? Cuéntenos un poquito, por favor. sí bueno, vamos a entrar en una fase ya más dedicada en los próximos 10, 15 días. Ha habido de todo, mm, medidas políticas que aparentemente no han sido tan buenas, no estábamos preparados como en todos los países, pero bueno, ahí la llevamos. Muy bien. Bueno, yo me conecto desde Miami y como sabemos también en Estados Unidos la cosa no está tan buena, ¿no? Yo soy peruano y en Ajá. Perú, digamos, las medidas son un poco más estrictas. Pero bueno, maestro, yo les comentaba a las personas hace un momento que sigo su trabajo hace mucho, admiro mucho lo que usted ha hecho en toda esta larga carrera y la idea de esta entrevista es poder conocerlo un poco más. Entonces, yo quisiera comenzarla preguntándole cómo usted descubrió que le gustaba la arquitectura y cómo decidió estudiar arquitectura. Sí, bueno, no, en la prepa no tenía ni idea qué estudiar. Me estaba inclinando por ingeniería civil, y me hicieron un test. Supuestamente ahí preguntaban de si le gustaban a uno los museos, etcétera. Yo puse que sí, y ahí salió que tenía vocación para ser arquitecto.
Sin embargo, yo tenía la duda con ingeniería civil. Yo pensé, bueno, el día de mañana termino la carrera, pongo algún comercio de venta de materiales, cosa que actualmente pues, se me hace como absurdo el haber pensado así, porque pues, sí, con el tiempo me gustó muchísimo la arquitectura, ¿no? Tuve la suerte de tener como maestro a Matías Geritz en el primer semestre y él nos motivó mucho, ¿no? La carrera la fui llevando más o menos, sin embargo, ya en el último semestre hicimos la tesis. En aquel entonces uno hacía el servicio social en un pueblo y de acuerdo a las necesidades del pueblo, uno proponía algo, ¿no? Yo propuse un centro cultural y deportivo, Mm. no me fue mal, empecé con formas ortogonales, espacios ortogonales, y llegó un momento en que me di cuenta que el deporte es muy fluido, muy flexible, y cambié el concepto por formas curvas, ¿no? Y a Mm. partir de ahí me entró la inquietud por la búsqueda de espacios curvos que yo creo que son más humanos, pero en realidad no fue que tuviera una vocación desde prepa o de niño, cosas de esas, sino que se fue dando poco a poco. Genial. Sabemos, yo he estudiado un poco su carrera y he visto que como tiene proyectos orgánicos que son los que lo han llevado a ser tan reconocido, también tiene proyectos un poco más geométricos, ¿no? Que claro, forma parte de la evolución de uno de la carrera. Sí, así es. Saliendo de la escuela me asocié con Daniela Redondo, el arquitecto, y empezamos a hacer algunos proyectos que ahora los veo un poco más convencionales, con mucha influencia yo creo que de Luis Barragán. Mm. Y hicimos algunos edificios de poca altura de oficinas, un laboratorio farmacéutico, en fin, fueron varios proyectos. Sin embargo, pues yo traía esa inquietud por las formas curvas y se fue dando una investigación que durante mucho, no sé, como 10, 15 años, y ya al final se sintetizó y se hizo un libro que se llama Bioarquitectura en busca de un espacio. Mm. Yo quisiera hacerle una pregunta que estoy seguro muchos nos hacemos. ¿Qué es la arquitectura orgánica para Javier Senucian? Bueno, hay una definición de O'Gorman, que a mí me gusta mucho, que dice que la arquitectura orgánica es la que toma en cuenta las condicionantes geográficas del lugar, o sea, la topografía, el entorno, las vistas, la orientación, y que también toma en cuenta las condicionantes culturales de identidad, ¿no? Que en el caso de México es muy importante. Ujú. Pero también se puede considerar como arquitectura orgánica la filosofía que, que busca la armonía del hábitat del hombre con la naturaleza, ¿no? Con el mundo natural. Creo Mm. que es un binomio naturaleza y hombre que es muy importante y creo que en estos días cada vez se siente más esa búsqueda o ese regreso a ciertas cosas primitivas en la que el contacto entre la naturaleza y el hombre era mucho mayor de lo que es actualmente. Es cierto. Estuve viendo una entrevista, una ponencia que usted dio en Colombia hace unos 3 o 4 años y la introducción que usted daba sobre la analogía con el cascarón del huevo, con el nido y cómo es que nacemos en una caja y morimos en una caja y pasamos por cajas, me hizo pensar mucho en las preguntas y en qué es lo que íbamos a hablar y, y realmente lo que usted propone rompe con eso. ¿Quiere hablarnos un poquito sobre esa analogía que usted compartió? Sí, sí es un concepto o filosofía orgánica de alguna manera que no, hasta cierto punto ya podríamos hacer ahorita un pequeño ejercicio Ok. comentando o preguntando cuál es la idea más profunda de espacio que tenemos, ¿no? La idea más profunda de espacio que tenemos, probablemente ya sea consciente o inconscientemente, es el vientre materno. Mm. Si nos ponemos en el lugar del futuro bebé, yo les propongo a los que quieran hacerlo que se sientan relajados, pueden poner las manos sobre sus muslos Ok, yo lo estoy haciendo. y que cierren los ojos, ¿no? Vamos a aislarnos un poco de este mundo. Imaginémonos que estamos dentro del vientre materno.
en un lugar muy abrigador, en penumbras, sin ruidos, como en un jacuzzi con recirculación de agua o como los astronautas flotando en el vacío, moviéndonos de acuerdo al ritmo del movimiento de nuestra madre, sintiendo el ritmo de la respiración y el tic-tac del corazón. Difícilmente más adelante vamos a estar en un espacio como estos. Algunos psicólogos comentan que el nacimiento es un trauma. Ya en el hospital empezamos a sentir una serie de empujones que nos presionan, que nos comprimen cada vez más fuerte y de repente, ¡puf!, salimos a un nuevo espacio. Lo primero que sentimos son los fotones que nos molestan a los ojos. Empezamos a oler a medicina que nos marean y a oír una serie de ruidos de instrumentos médicos o voces de las enfermeras que nos aturden. No es sino cuando regresamos a los brazos de nuestra madre que nos sentimos protegidos, ¿no? Nuestra madre de alguna manera nos acuna, nos mece, más adelante nos protege de la lluvia, del viento, del polvo, pero sobre todo nos apapacha, ¿no? La palabra apapachar viene del náhuatl, que quiere decir abrigo del alma, ¿no? Si por X razón este niño o nosotros fuimos 7 vecinos, nos colocan en una incubadora, que es una cajita de cristal o de plástico transparente, nos llevan a la casa para dormir, nos ponen en una cuna con barrotes de madera o de latón, más adelante nos pasan al corralito para que juguemos, nos dan un iPad o una tablet, el niño empieza a jugar, empieza a gatear, se sale del corralito, pasa a través del marco de la puerta, llega a la cocina, ve una serie de cajas integradas, sigue gateando, pasa a través de otro marco de la puerta y llega al baño. Ve una serie de cuadros en el piso, voltea al muro y ve otros cuadros, voltea hacia el techo y ve más cuadros. Se gira su cabeza y se queda con los ojos cuadrados al ver el excusado. Le llama la atención el agua o la forma, empieza ahí a jugar, sigue gateando, pasa a través de otro marco de la puerta y llega a su cuarto. Ve una serie de cuadros en la pared, otros rectángulos pequeños que son los apagadores, los contactos. Abre un cajón y se encuentra con una caja. Abre esa caja y se encuentra con una cajita. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño, desde que nace, va pasando de caja en caja durante toda su vida, hasta que se muere y que se le coloca en otra caja. Acabamos haciéndole la vida de cuadritos a los niños y muchas veces acaban pareciéndose a sus propias casas o a sus propias cajas, ¿no? Y pierden 3 aspectos que creo que son muy importantes y que muchas veces nosotros como maestros hacemos que vayan perdiendo los alumnos de arquitectura, sobre todo en los primeros semestres. Se pierde la libertad, la espontaneidad y la creatividad. Entonces, este es un poco el concepto. Y por otro lado, la línea recta casi no existe en la naturaleza. En el reino mineral, a través del microscopio, los copos de la nieve se ven hexagonales, sin embargo, en el reino vegetal y en el reino animal prácticamente no existe la línea recta, ¿no? Los animales, sus espacios son curvos. Por ejemplo, el nido, la hembra acecha, el macho va por los materiales, los coloca alrededor del pecho de la hembra, del ave, gira con su pecho y moldea su nido que se adapta a su cuerpo y necesidades. Igual sucede con los ratones, los conejos, van esculpiendo en la tierra y de acuerdo a su cuerpo van haciendo esas moradas que también se adecuan a su cuerpo. Y un animal de agua, el molusco, con su baba y su excremento como materiales, van creando, formando su concha, que es su casa, y que la llevan a todos lados, ¿no? Y ya casi para terminar este rollo, este concepto. No, por favor. Si recordamos al niño que tuvo una aventura gateando por su casa, llega su papá y la encuentra fuera del corralito. Se sorprende, lo levanta, lo apapacha y lo lleva
lo ve cansado, pero sobre todo triste, ¿no? Entonces se lo lleva a la feria, que está como a 2 cuadras de ahí, lo sube al carrusel, que tiene un movimiento vertical y al mismo tiempo circular, y va como teniendo este ritmo. El niño empieza a sonreír, al papá se le cae la baba al verlo sonreír, pero sobre todo que a los niños les gustan los juegos con movimiento. Les gusta el movimiento suave del columpio, del sub y baja, del tobogán, del volantín, y ya grandes como a ti, pues les gusta el movimiento de la montaña rusa, ¿no? A mí el movimiento de la montaña rusa ya no me gusta, a mí me gusta el movimiento suave de la hamaca, ese movimiento suave, pero sobre todo que la hamaca se adapta al cuerpo de uno. Entonces el espacio natural de los animales y lógico del hombre, que es un animal, es curvo, ¿no? La recta prácticamente es un invento del hombre. Es verdad. Wow, muchas gracias Hombre, por esa analogía magistral que nos acaba de dar. Gracias. Quisiera preguntarle, a ver, haciendo un poquito de memoria, ¿cuál fue el primer proyecto que usted hizo en su carrera? en la carrera, mira, como te comentaba, tuvimos la suerte de tener a Matías Geritz y nos dejaba diseños que eran muy sencillos. Nos ponía música clásica y uno tenía que representar en una hoja el ritmo, armonía, etcétera, ¿no? Ujú. Y eso fue el primer semestre. El siguiente semestre ya fue en volumen. Uno podía representar, por ejemplo, nos pidieron como tema una montaña rusa. En aquel entonces, estoy hablando hace muchos años, 68, se acababa de terminar la montaña rusa en México, en la feria, y el tema tenía que ser con palillos para dientes. Y Ok. de nuestros compañeros lo hicieron durante 3 días y 3 noches haciendo una montaña rusa muy parecida a la de Chapultepec. Sin embargo, un compañero muy astuto, inteligente y un poco flojo, pues no hizo nada, solamente llevó la base de la maqueta de 60 por 90 centímetros de color rosa mexicano y su coche, que era una carcacha muy antiguo, lo había chocado, desprendió una moldura de la puerta, las molduras, no sé si la gente joven ni sabe, pero en la puerta tenía una moldura de aluminio o cromada, Ok. y entonces la puso como en forma de le dio vuelta y la colocó arriba de la base. Y le colocó también una canica o un balín, y esa era su montaña rusa, daba la vuelta y en ¿no? Y sacó 10, ¿no? Mientras que sus compañeros sacaron 5 o 6, habían matado tanto. Entonces nos daba mucha libertad, nos motivaba mucho, y esos fueron los primeros trabajos que tuvimos. Ya después, con otro arquitecto, Gómez Gallardo, nos fue llevando poco a poco, entramos ya un poco a la arquitectura. El primer tema fue un Via Crucis al aire libre, o se podía escoger una exhibición de escultura al aire libre. Ahí se veían las circulaciones, los pavimentos. El siguiente tema fue un teatro al aire libre, donde ya se delimitaba el espacio semiabierto y se empezaba a ver partes óptica. El siguiente fue en el que ya se veía el espacio cubierto, que fue una exposición de flores y venta. Y ese proyecto me acuerdo que hice como una bajada, como una rampa, Ok. y esa como rampa se hacía muro y luego se doblaba y se hacía techo, ¿no? Y bueno, esos fueron los primeros trabajos. Después ya seguimos con lo clásico de la arquitectura, algo más convencional, donde los maestros son muy estrictos y generalmente no les gusta casi nada, y acaba uno haciendo muchas veces lo que a ellos les gusta, ¿no? Entonces fue un poco difícil, y ya al final tuve la suerte de tener buenos maestros que captaron un poco el proyecto, y fue a partir de ahí que me entró esa inquietud por de espacios curvos. Es interesante lo que justo comenta porque, por ejemplo, yo cuando estaba preparando las preguntas y pensaba y decía, ¿cómo habrá sido el proceso para, digamos,
que el público, los clientes, los maestros acepten y se sumerjan con usted a este mundo tan distinto de la construcción estándar en la que todo es lineal y cuadrado y esta en la que las formas, digamos, son totalmente fuera de los estándares. ¿Cómo fue ese proceso? Nos acaba de decir que los maestros son definitivamente porque son los que nos ayudan a hacer realidad el proyecto, pero para usted, ¿cómo fue ese proceso? Sí, bueno, fue difícil durante la carrera, los últimos semestres, y ya al terminar la carrera, sí, la carrera con la tesis, que empecé a hacer formas y espacios curvos, fluidos, seguía con esa inquietud, empezamos a hacer formas, proyectos un poquito más conservadores, con el arquitecto Daniel Arredondo, pero ahí hubo la oportunidad de, teniendo ya un terreno, de poder hacer la casa, en este caso de la familia, que se llevó 4 años para construirla, pero antes de tener el proyecto, yo creo que fueron como 4 años en el que se hizo una investigación. Recuerdo que yo tenía una carpeta en el que ponía los conceptos exteriores, que empecé como un cacahuate, pensando en dos espacios, uno de día que es estar, comer y cocinar, y pasar a través de un espacio estrecho, bajo, en penumbras, a otro espacio amplio con mucha luz que sería la recámara y el vestidor y baño. Y, Ajá. y en esa investigación se fue dando, se hizo ese proyecto de la casa orgánica que tiene forma de un embrión, y la intención fue que casi un solo muro fuera envolviendo los diferentes espacios, como viendo en planta arquitectónica, como si fuera una cinta, una serpentina que va serpenteando los espacios, y en el exterior que tenga tierra y pasto. Originalmente no tenía tierra y pasto, sino que le llamábamos la casa de piedra, porque mucha piedra en otra construcción, nos la llevamos ahí, pero no me convencía la integración o la continuidad entre el piso, el muro y el techo. En ese entonces iba a ser la cubierta de madera. Llegó un momento en que conocí el sistema constructivo que es el ferrocemento, que es un Ujú. constructivo muy noble que se usaba en aquel entonces en los países del tercer mundo. China, la India eran países del tercer mundo, en Cuba, en Tailandia. Y es muy sencillo porque es un esqueleto de varilla de 3/8 de diámetro, 1 centímetro de diámetro de la varilla, que se pone cada 10 o 15 centímetros, como lo hacía Candela, que es muy sencillo. Y se teje malla de gallinero, una por fuera y otra por dentro, se Ujú. teje y no hay necesidad de usar mucha cimbra, uno que otro polín nada más, ¿no? Entonces se cuela, por decirlo de alguna manera, pero se esprea el mortero, no es concreto porque no lleva grava, se esprea Ujú. y posteriormente, ya terminada la casa, la obra negra, se coloca un buen impermeabilizante y la tierra y el pasto. Entonces esa fue la primera obra que sí nos llevó 4 años de construcción y de investigación, y eso quizás fueron otros 4, claro, nos dedicábamos a otros proyectos, etcétera, ¿no? Ujú. Eh, Interesante. Y esa es la casa donde vive usted y su familia, ¿cierto? Ahí estuvimos 25 años, ahí viví Wow. haciendo recién casado, nos fuimos a esa casa y ahí estuvimos hasta que mis hijas empezaron a estudiar en la universidad. Aquí una se fue a la ciudad universitaria, otra universidad que les quedaba muy lejos, y ya nos cambiamos hacia ese rumbo, ¿no? O sea que la casa actualmente tiene 35, 36 años de haberse terminado de construir. Mm. ¿Y se puede visitar esa obra o es privada? No, sí, actualmente se está abriendo al público. Wow. Eh, Hay una cosa que le llaman Iconic House, donde hay diferentes, en México hay 6 casas y actualmente con previa cita sí se puede visitar. Bueno, apenas acaba esta cuarentena, yo voy a ir para allá porque me muero de ganas por visitarla. Ok, claro. Yo sé que usted, además de los muchos proyectos que tiene en México, ha hecho proyectos en Brasil, ha hecho proyectos en Australia, en New Gales, pues Tasmania, si no me equivoco, Jordania. Entonces,
Ya sus proyectos están esparcidos por el mundo, maestro. Y, digo, no son pocos, pero bueno, sí, sí hemos tenido un poco la suerte y el contacto con ahora con el internet, todo esto, es más fácil que lo contacten a uno, ¿no? Claro, exacto. Maestro, esta es una pregunta consejo. ¿Qué Mm. podría decirnos a los profesionales jóvenes que estamos comenzando nuestras carreras y que queremos seguir su camino, sus pasos en cuanto a la arquitectura orgánica y esa tendencia tan maravillosa que usted, digamos, ha trabajado durante estos años? Bueno, ahorita me acordé de alguna vez le comentaron algo parecido a Oscar Niemeyer, que les recomendaba, se referían a los alumnos, ¿no? Y él les dijo, pues yo les recomiendo que sean felices, que la arquitectura la gocen, con sus familiares, con sus amistades, etcétera, ¿no? Pero bueno, también recuerdo un arquitecto, un pintor, Van der Waals, que se Ujú. un amigo afuera del cine y el amigo le dijo que ya era el director de la Escuela de Diseño, Artes y Arquitectura en Viena. Y este amigo invitó a Van der Waals a dar clases. Van der Waals le dijo que sí, pero con la condición de que le diera libertad de clase, de cátedra. Llegó el primer día de clases con los alumnos de primer ingreso y lo primero que les dijo fue que los que no tuvieran vocación de ser arquitectos, que se fueran y que los que verdaderamente tuvieran vocación de ser arquitectos, que con mayor razón se fueran de la escuela, ¿no? A lo que voy, pues es que claro que se aprende en la escuela, ¿no? Y mucho, yo cada vez que llego a dar clases y veo el pizarrón con fórmulas o algo del medio ambiente o de instalaciones, me gusta mucho y lo capto mucho más ahora que cuando era estudiante, ¿no? Pero a lo que voy es que, pues leyendo, viajando, estando más en las obras, investigando, yo creo que todo eso es muy importante, ¿no? O sea, Mm, es mm, verdad. Eh, Acá están la gente, yo he desactivado los comentarios para que no estén apareciendo ahí, para que podamos verlo y seguirlo, pero están sí, enviando preguntas por interno. ajá. Entonces, por ahí pregunta Montserrat González desde Cusco, Perú, ¿qué importancia tiene para usted los elementos agua, tierra, metal, madera y fuego, los elementos naturales? Bueno, yo creo que son muy importantes. Pueden ser la base para la construcción. Yo creo que no hay como construir con materiales naturales, en primera porque no se contamina y son en general, como todos los materiales son buenos, todo depende cómo se usan, ya sea la piedra, la madera o como hablan ellos en este caso del agua, el fuego, el aire, etcétera. Pues yo creo que son muy importantes, ¿no? Es parte que nos dio la naturaleza, que nos dio nuestro planeta, que nos dio el universo y que pues yo creo que cada vez tenemos que voltear más hacia el origen. Van der Wasser comentaba que progreso es retroceso y retroceso es progreso, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente con todo esto de la pandemia va a haber cambios muy fuertes en los que debemos ir más a nuestros orígenes, ¿no? Para poder ver el futuro. Hay una relación en las películas también entre lo primitivo y lo futurista, ¿no? La guerra de las galaxias, etcétera. Entonces, esta relación del futuro, yo creo que habría que ver más lo primitivo para poder visualizar el futuro, ¿no? Es cierto. Y algunos de los profesionales a los que hemos tenido en este segmento, en diferentes palabras, decían lo que usted acaba de decir, que después de este evento va a haber ese retorno hacia lo natural y hacia lo básico, ¿no? Y también coincido desde mi humilde opinión y me alegra mucho que usted lo diga porque va a ser una tendencia muy fuerte después de este tiempo. Sí, sí, yo estoy convencido y quizás va a sonar ahorita presuntuoso, pero me acuerdo en 1980 y tantos, en algunas pláticas que me preguntaban al final, ¿hacia dónde va la arquitectura? Y yo les decía que la arquitectura había tenido muchos problemas de contaminación, etcétera, pero que se vislumbraba una tendencia hacia lo natural
y hacia lo humano. ¿Por qué? Porque es lo que menos se había tomado en cuenta en los últimos 50 años, ¿no? En los últimos 50 años se ha destruido más la naturaleza que en los 500.000 años anteriores. Y pasó el tiempo y pues yo veía que no había tantos cambios. Sin embargo, últimamente la gran ventaja es que hay mucha conciencia sobre la ecología, ¿no? Y cuando se hizo la casa orgánica hace 35 años, había gente que la veía como una mafufada, ¿no? La veían rara. Sin embargo, ahora los jóvenes y los niños ya lo ven diferente por el aspecto ecológico sobre todo, ¿no? Entonces sí, yo Exacto. he convencido que ya no se vislumbra, sino que va a haber una tendencia hacia lo natural y hacia lo humano, ¿no? Es verdad. Y ahora que usted decía esas sabias palabras, yo recordaba un proyecto que vi suyo en el que las formas, como usted decía, como los conejos que cavan, se van adecuando a las personas. Y también recuerdo que usted no solo diseña las casas, también diseña el mobiliario que va dentro de las casas y todo lo que implica adentro y afuera. Ciertamente el mobiliario debe servir para adaptarse al cuerpo y sus casas también se adaptan al cuerpo humano, que es algo maravilloso. Que, Sí, digamos, sí fue un poco la idea de adaptarse al cuerpo humano. Y bueno, en el caso de la casa orgánica, pues hay como un caracol que invita a entrar, se quita uno los zapatos, hay un periscopio para que desde la cocina vea quién está tocando la campana, se quita uno los zapatos para no meter la tierra al estilo oriental, y uh-huh. todo es el color beige, un poco como si fuera tierra, va bajando por un túnel y llega a un espacio amplio con mucha luz, ahí se ve una de las ventanas, lo que está al fondo es lo que estaba hablando, que es la sala, comedor, cocina. Ajá. Y aprovechando esa imagen, la ventaja que tiene el pasto sobre la casa, los arbustos y los árboles, es que al evotranspirar producen oxígeno y el oxígeno rechaza la contaminación. Entonces se crea un microclima que de alguna manera la vegetación filtra el polvo y el dióxido de carbono y en el interior se tienen temperaturas entre 18 y 22 grados centígrados y una humedad 50 y 60% aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Sí, justo yo traté de recolectar algunas de las imágenes y por estar concentrado en su charla no las puse, pero ahí estoy poniendo algunas justo de esta casa. Yo tengo que Este, decir que mi favorita, perdóneme, diga, por favor. bueno, este es un espacio de la casa orgánica que cuando no tenía más que una recámara, nace una niña y tuvimos que hacer una ampliación con una recámara. Y, Ajá. y bueno, empezamos a construir la ampliación y resulta que venía otro niño en camino. No sabíamos si era Oh, niña y pensé, bueno, pues voy a hacer un cuarto azul por si es niño, que es este el cuarto. Entonces al fondo quedó una colchoneta donde uno se recuesta para ver la televisión, que estaría un poco hacia la izquierda de la imagen. ok. Pero quizá como una anécdota, recuerdo que abajo está la recámara de las niñas y junto está el lavado y planchado. Entonces hay un ducto que desde la cámara de las niñas se avienta la ropa sucia al lavado y planchado, pero ese Oh, ducto se comunica verticalmente con ese hoyito que se ve abajo de tu imagen donde estás, se ve un hueco. Entonces, ajá. y ese también sirve para echar la ropa sucia al lavado y planchado. Y un día estábamos mi esposa y yo viendo la televisión recostados en la colchoneta, mis hijas tenían 3 o 4 años, estaban viendo la tele, se portaron mal, se pelearon y las mandamos castigadas a su recámara sin ver la televisión. Ok. Seguíamos mi esposa y yo viendo la tele y empezamos a oír una serie de murmullos y dijimos, ¿qué es esto? ¿No? Resulta que las niñas desde su recámara se subieron por el ducto y desde el huequito ese que vemos ahí estaban viendo la televisión. Qué divertido. Mire, qué linda anécdota. Yo tengo que decir que mi casa favorita de todas las que usted ha hecho es la Nautilus, que se encuentra en Ajá. México en el 2007 fue que la hizo, ¿cierto? Sí, más o menos, sí. Sí, Sí, así es. es Sí, espectacular. sí, era
un matrimonio con dos niños que querían una casa diferente porque ellos vivían en una casa que tenía como 3 o 4 desniveles. Entonces quería que hubiera casi desniveles, pero también que fuera una casa muy informal. Nos dieron mucha libertad para proyectarla, ¿no? Ahí en esta imagen, en el vitral no se ve, pero ahí está la puerta, uno entra, y la sala es lo que vemos en primer término amarillo, que por cierto, ahí originalmente era un círculo que estaba a la derecha, y donde está la zona amarilla era el comedor. Ya en obra nos dimos cuenta que no era muy amplio el jardín, se puso la mesa en primer término cerca de la cocina, y no me gustaba mucho el círculo de la sala, y un día vi en planta arquitectónica el florero que diseñó Alvaralto, que es un florero ondulado, no sé si lo han visto. Me lo copié en planta, lo puse en la planta arquitectónica, me lo fusilé. Después cambié un poco porque uno de los asientos fue un poquito más grande, pero de ahí nace la forma de la sala, que de alguna manera se mete al jardín y el jardín se mete a la sala. Hay cosas como lo que estoy comentando que no se proyectaron así, sino que son a posteriori, uno va encontrando ciertas cosas. Lo que se ve al fondo, por ejemplo, que como un platillo volador, uno sube esa escalinata y se mete dentro de ese platillo, y ahí está la zona de televisión. Ahí está el espacio para ver la televisión. Entonces, como comentaba, la idea es que hacer espacios que se adapten al cuerpo de uno. ¿Es si no me equivoco? Entonces, esa forma que veíamos anteriormente, esa volumetría del Nautilus, que es muy interesante, un día viendo el caracol, el Nautilus, el original, me gustó mucho esa panza que se va metiendo, y dije, bueno, se podría adaptar al proyecto. Y casi al mismo tiempo pensé, no, pues no va por ahí, va a ser muy forzado, muy formal. Poco después me acordé que coincidía con el espacio de la televisión. Y si se colocaban como en reposet, como vemos en primer término en café, si se colocan en tipo reposet los asientos para ver la televisión, pues se adaptaba más al cuerpo de uno y no necesitaba donde está la cabeza mucha altura. Entonces yo considero que es de las pocas veces en que la forma nos da la función. Y eso se ve en varios de sus proyectos. A ver, digamos, no sé si ahí, por ejemplo, también se puede, eso es en Sao Paulo, ¿verdad? Pablo, sí. Sí, aquí a mí se me pasó la escala, y ya estando en obra, la recámara la sentí muy alta y teníamos oportunidad, sí, teníamos la oportunidad porque por atrás está el baño y había una tina que dijimos, bueno, esa tina la podemos poner regadera, y donde está la regadera, que era circular, poner una escalera de caracol, y esa escalera de caracol que precisamente está abajo de tu mano, uno se podría subir un mezanín para hacer un estudio. Pero fue porque ahí sí se nos fue un poco la escala y salió de última hora, ¿no? Muy bien. Esta distribución del living, de la sala, es espectacular. Y un material que se ve muy presente en sus proyectos son los mosaicos, que en su caso, yo creo que en México se le llama de otro nombre, ¿verdad? Los azulejos. Así es, sí, azulejo. Sí, eso viene de Gaudí, ¿no? La pedacería de azulejo, que lo hemos hecho sobre todo en la casa de la Ballena Mexicana, la Casa Flor, y últimamente en el Parque Quetzalcóatl, o lo que es el nido de Quetzalcóatl. Sí, 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 es un proyecto espectacular. Estoy viendo, por acá si tengo alguna foto para ponerla. Creo que esta es la tiburón, ¿verdad? El tiburón es la ampliación de la casa orgánica. Arriba quedó un estudio. Cuando estaba terminándose la obra, en obra negra, los muchachos le empezaron a llamar el tiburón, y pensé o dije, bueno, pues le voy a poner una aleta. Se le puso una aleta al tiburón, pero no nace como un tiburón, ¿no? Generalmente los nombres se les empieza a poner, o alguien le encuentra, así como cuando uno va en la carretera y ve las nubes y empieza a encontrar algo parecido a algún animal o animal.
con la arquitectura orgánica sucede lo mismo, así como en la arquitectura se encuentran ciertos objetos, como en México la lavadora de Agustín Hernández o el pantalón también de Serrano y Teodoro González de León. En la arquitectura orgánica lo que pasa es que como son formas más libres, se encuentran similitudes o analogías con formas de animales o vegetales. Me encanta porque ciertamente esa libertad que, mira, se ve como un tiburón, le ponemos la aleta, es algo que no se ve normalmente en los estudios de arquitectura y que los arquitectos a veces tienen un poco de miedo de salir de esos parámetros, ¿no? Es muy dedicado, se presta a hacer cosas forzadas. Algunas personas piensan que nosotros partimos de un animal, de repente nos mandan correos que me piden una casa en forma de delfín, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues ya les tenemos que contestar que el concepto nace generalmente del análisis del sitio, ¿no? Que yo pienso, es una opinión muy personal, que el 80% de los conceptos arquitectónicos nos lo da el análisis del sitio, ¿no? Totalmente. La geografía, la orientación, vistas, etc. Sí, y sí, también sí. lo puede dar el programa de necesidades o el estudio de proyectos análogos o el diagrama de funcionamiento con áreas y zonificación, pero sobre todo el análisis del sitio. Que son justamente las 4 etapas para diseñar que usted normalmente, digamos, que existen y que usted siempre las nombra, pero también recuerdo en algún momento usted dijo que uno de los puntos incluso más importantes que esto era el concepto arquitectónico, ¿verdad? Así es, sí, yo dentro del proceso creativo, pues todo entra la investigación, que es muy importante, que son los 4 puntos que comenté, después vendría la síntesis de esa investigación y posteriormente el concepto, ¿no? Que es lo más misterioso, lo más interesante en un momento dado, ¿no? Yo les comento a los muchachos, a los alumnos, que así como en el libro del Principito se habla de que el proceso para sembrar algo, el proceso de la agricultura es más importante, lo dice él en otras palabras, que el resultado final, que es el clavel o la rosa, sino el proceso del cultivo es más importante, ¿no? Entonces, en el caso del proceso creativo, pues es muy importante también ese proceso, ¿no? Que no sea un proceso caótico, traumante, sino que al contrario, ¿no? Que lo gocen, que se diviertan. Sé que no es fácil, pero eso creo que es muy, muy importante. Es verdad, maestro. Muchas gracias. Y justo nombraba El Principito, que es uno de mis libros favoritos, y aquí tengo el sticker del Principito en mi computadora. Pero es verdad, y me encanta las referencias que siempre hace usted a autores, arquitectos famosos, porque eso también habla mucho de la calidad de profesional que es usted. Esta es la Casa Árbol, ¿verdad? La Casa Árbol, esta es la Casa Árbol. Así es, ahí está la estancia, es un pirul, un árbol muy típico de México, que existía en el terreno y pues, la idea fue que siguiera ahí ese árbol, ¿no? Entonces se hizo la sala, como barril, alrededor del árbol, salen las ramas, ¿sí? Espectacular. Esa conexión que hay con la naturaleza que ahora se ha puesto muy de moda, pues, ¿no? Hace unos 5 años, muchos arquitectos, sobre todo, bueno, yo viví en Brasil por un tiempo y veía mucho eso que el árbol entraba y salía, pero esta casa, cuéntenos, ¿cuándo la hizo? ¿Hace cuánto? Uy, no recuerdo, pero sería hace 8, 10 años más o menos. Genial. Y también, por otro lado, están los techos verdes, que también se pusieron muy de moda hace poco, pero que usted los viene utilizando desde hace muchos años. Y es Sí, lo que nos hablaba, ¿no? sí, esta es la casa orgánica que se hizo hace 36 años y que de alguna manera pues, creo que llama más la atención ahora que antes, quizás porque no había tanta conciencia ecológica, pero bueno, se tiene la ventaja como se ve ahí, que prácticamente el 100% del terreno es área verde, ¿no? Y quizás más porque tiene taludes, ¿no? O sea, suponiendo que el terreno son 400 metros, a lo mejor de área verde pues son 500, por decir algo, ¿no? Y bueno, pues tiene esas ventajas que comenté de la vegetación,
que sobre todo nos dan un aire más limpio, que es fundamental en esta época. Hmm. Por acá, maestro nos pregunta, han mandado un montón de preguntas, así que si no consigo decirlas todas, mis disculpas. ¿Qué relación encuentra usted entre la estética de los 70s y su arquitectura? No sé, es que no ubico muy bien lo de los 70. Bueno, lo ubico mucho con lo de Barragán, etcétera, ¿no? Pero ¿Cierto? no creo, ¿eh? No creo. Yo creo que la arquitectura que vemos en Pacha hay mucha influencia de muchos arquitectos, de muchos lados, y lógico, como se ha comentado, de la naturaleza y de la identidad de México, ¿no? En Ujú. México tenemos la gran ventaja y generalmente es conocido, aparte del narcotráfico y otros problemas que tenemos, por la plástica mexicana, ¿no? Y se Totalmente. caracteriza por una volumetría pesada. De alguna manera aquí en esta casa vemos una volumetría pesada en el exterior. No quiere decir que eso salió por lo que voy a comentar ahora. Esa volumetría pesada y el color es muy característico de México y viene desde las montañas, o sea, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, que los indígenas observaban y de alguna manera plasmaron esa volumetría pesada en las pirámides y en la escultura prehispánica. Llegan Mm. los españoles y quizás por chiripa, por suerte, las construcciones de los conventos o las haciendas son también de piedra, pero con una volumetría pesada y con vanos pequeños. Mm. Y la arquitectura contemporánea en México, arquitectos como Pedro Ramírez Vázquez, por ejemplo, el Museo de Antropología, Teodoro González de León, Abraham Sabludowski, Agustín Hernández, Barragán, Legorreta, actualmente Francisco Serrano, Carlos Mijares, todos ellos coincidían más o menos en la época que se hizo Ciudad Universitaria, en 1950, y todos ellos tenían una identidad, que de alguna manera lo plasmaban en sus obras, ¿no? Algo que lamentablemente en las nuevas generaciones nos hemos olvidado de esa identidad tan importante, puesto que la arquitectura cada vez es más universal, precisamente por las comunicaciones tan fuertes que hay. Y yo pienso que actualmente hay un arquitecto, Chema Buendía, que murió hace poco, mexicano, en el que hablaba en contra de la globalización y que debemos regresar al regionalismo. No se vale que un agua gaseosa la traigan de Francia cuando se puede traer de Tehuacán, Puebla, en México, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro. todo contamina todo lo que viene de Italia. Yo me imaginaría, por ejemplo, el globo terráqueo con líneas de dónde viene un alimento a otro, pues todas esas líneas borraría los países, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería, desde mi punto de vista muy personal, haber un regreso al regionalismo, ¿no? Totalmente, comparto, apoyo y comparto su punto. Yo soy peruano y, por ejemplo, allá tenemos, además de la cultura inca, atrás de eso tenemos muchas culturas pre-incas que tienen una riqueza muy fuerte, al igual que en México, que tienen muchos, digamos, una cultura muy rica, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me hizo acordar a esa imagen en la que es parte de la casa, ese nombre no lo puedo pronunciar. ¿De Quetzalcóatl? No. Sí, claro, el de la serpiente. Yo le digo la de la serpiente, Sí, disculpe. el nido de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, exactamente. Que, Donde que, usted, como parte de los acabados, se inspiró mucho en los acabados de los artesanos, ¿no? Y de la cultura mexicana. Así es. En este caso, la imagen que estamos viendo es el crótalo, es la cola de la serpiente. Voy a platicar un poco rápido del origen de ese proyecto. Son Por para favor. 10 departamentos o casas. Hicimos una maqueta con todas las curvas de nivel, con todos Ujú. los y colocamos un flotador de niños, estos que miden como 1,20 por 10 centímetros de diámetro, Ok. lo colocamos en la maqueta y iba serpenteando y sabíamos que ahí dentro
irían los 10 departamentos. Ujú. Terminamos el proyecto con el interior de las casas. Había una cueva, que es la que vemos ahí donde está la cabeza de Quetzalcóatl. Y pensé, bueno, ¿qué tal si se le coloca la cabeza de una serpiente en la boca de la cueva? Fuimos a la maqueta, le colocamos la cabeza de la serpiente y entonces parece una serpiente virtual que uno puede entrar por la cabeza, salir por el cuerpo y luego dijimos, pues vamos a ponerle la cola, que es la imagen que estaba anteriormente y que tiene unas donas de cerámica, igual que la cabeza, son unas donas de cerámica que se mandaron a hacer en México, se me fue el nombre, en un pueblo, Dolores Hidalgo, que es donde surge la independencia con Miguel Hidalgo y Costilla. Y ahí lo único se hizo un molde, se hacen de barro y luego entran para esmaltarlas por lotes en diferentes colores. Pero el origen, o esto tiene reminiscencia de unas figuras de cerámica que hacen los indígenas huicholes que le ponen a Shakira, probablemente las han de conocer, Claro. son unos objetos artesanales que se venden. Y de ahí viene el origen de estas donas, ¿no? Genial. Algo Pero, que a mí me hace admirar muchísimo más su trabajo es el hecho de que siempre hay una referencia hacia lo cultural. Está el águila, está la serpiente, la ballena mexicana. Entonces, eso es algo que definitivamente le da un soporte mucho mayor a los proyectos en general, ¿no? sí, en parte, pero muchas veces es a posteriori, ¿no? No es que se haya pensado. En este caso de las donas sí, pero al Ujú. principio se pensó en hacer una cola y ya después lo más lógico hubiera sido de pedacería de azulejos, que es lo que siempre manejamos, ¿no? Pero en ese momento, pues sí, la inspiración vino de las figuritas de los indígenas huicholes, ¿no? Ahí, Ujú. ahí al fondo se ve el cuerpo de la serpiente. Mi esposa le pidieron un escrito sobre lo que ahora conocemos como el nido de Quetzalcóatl. Y hay un cráter cuando uno entra por la cabeza, porque había unas cuevas que bajaron, sale como un cráter y esto parece como si fuera el nido, porque ahí hay varias serpientes pequeñas, porque en las veredas, en los senderos, se hicieron los muros como de 1,10, como barandal, y Ujú. cuenta que si se le colocaba la cabeza de una serpiente donde termina y la cola donde empieza o viceversa, parecen serpientes, ¿no? De diferentes serpientes. Entonces, cuando se le puso Quetzalcóatl de nombre, el nido de Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl tiene las plumas iridiscentes, que viene del Quetzal, y Coatl de la serpiente emplumada, que el Quetzal, al tener las serpientes emplumadas, de ahí vino la idea de pintarlo con pinturas iridiscentes. En este caso son 3 tipos de ventana prefabricadas, unas ovaladas que son para la sala comedor, unas circulares grandes para las recámaras y cocina, y unas circulares pequeñas para los baños. Mm. Arquitecto, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Para finalizar mis entrevistas, a mí me gusta pedirles al profesional invitado que dé unas palabras, un mensaje enfocándonos en esta cuarentena hacia todos los que están viendo esta entrevista. ¿Qué podría decirnos, por favor? Bueno, pues todos la hemos vivido, a todos nos ha movido el tapete, ha sido viéndolo en un aspecto positivo, por llamarle de alguna manera, una oportunidad para detenernos en el tiempo, ¿no? Muchas veces se piensa que vamos demasiado rápido, se sigue contaminando y no llegamos al momento de bajar esa aceleración tan fuerte y todavía van a ser varios años, ¿no? Entonces yo creo que pues es el momento un poco como análogo del caracol que veíamos, el meterse al caparazón y meditar y que nos ayude a ver ese futuro, ¿no? Nuestro futuro, que no todo es, lamentablemente
lo económico, que nos está haciendo mucho daño, pero no todo es eso. Y que pues yo creo que va a tener que haber un regreso hacia el transporte, que puede ser, pues, ¿por qué no?, hasta el caballo, bicicleta y sobre todo peatonal, y tratar de evitar el uso de la combustión interna, ¿no?, de la gasolina, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Puesto que nosotros constantemente nos transportamos o al trabajo, o al cine, o al hospital, o al comercio, pero constantemente es ese transporte, ¿no? Entonces, quizás una arquitectura en la que se tengan ecobarrios, en que se tenga cerca la miscelánea, bajo la peluquería, lo que usa la familia, y ya después con bicicletas o autos eléctricos, o en fin, ir a diferentes zonas, como puede ser el trabajo, etcétera, ¿no? Es cierto. Quiero resaltar ahí que usted hizo un proyecto muy interesante sobre un ecobarrio, una ecociudad. Para los que no han podido visitar, los invito a visitar la página web del arquitecto, que es arquitecturaorgánica.com, para que puedan ver su trabajo. Y pues nada, no me queda más que agradecerle por el honor de haber podido entrevistarlo. Muchas gracias. No, al contrario, Jesús, para mí es un honor estar con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo fuerte hasta allá. Hasta luego. Ahora, Gracias. Y ha sido el gran arquitecto Javier Senosian. Yo sigo emocionado porque es uno de mis arquitectos favoritos. Quiero invitarlos para que sigan visitando el programa. Todos los días tenemos una entrevista diferente de lunes a domingo, hace más de un mes, desde que empezó la cuarentena, aquí en mi canal. Cada día es un profesional de diferentes países, de una especialidad diferente, pero todos orientados al diseño, a la arquitectura, al paisajismo y al arte. Y pues nada, los invito a que se conecten con nosotros. Gracias por haber estado el día de hoy en esta entrevista. El día de mañana tenemos a Elena Testino, que muchos me preguntan si es la hermana de Mario Testino o es familiar. Ella es la hermana de Mario Testino, el fotógrafo peruano. Ella es una reconocida diseñadora, va a estar mañana con nosotros desde Lima, Perú, donde ella reside. El día viernes tenemos a uno de los arquitectos más importantes de Brasil, se trata de David Bastos. Pueden ver la publicación que he hecho, pueden ver su perfil para que vean los proyectos que él tiene. Es un arquitecto espectacular, así que vamos a estar conversando con él, desde el Salvador de Bahía, donde él vive, en el norte de Brasil. Y el sábado tenemos a Melissa Quiroz, una paisajista muy reconocida en el mercado peruano. Los espero todos los días. Voy a activar los comentarios porque los activé para que podamos ver la entrevista y seguir a Javier Senosian. Sí, ya es primera vez que vamos a cumplir 1 hora. Normalmente duran de 30 a 40 minutos las entrevistas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Disculpas a los que no pude leerles las preguntas. No me dio el tiempo, perdón por eso. Y nada, nos vemos el día de mañana con Elena Testino. Y pues los espero todos los días, 5 de la tarde, hora de Perú, México, 6 de la tarde, hora de Miami, Venezuela y toda esta línea, y 7 de la noche, hora de Sao Paulo, Brasil, y Buenos Aires, Argentina, y toda esa línea. Así que ahora recién puedo leerlos, chicos. Muchas gracias. Gracias y nada, es un placer estar con ustedes. Como les comentaba en todas mis entrevistas o en algunas, esto me sirve mucho más a mí y yo estoy seguro que también a ustedes. Yo sé, para mí también fue un sueño poder entrevistar a este gran arquitecto. Saludos a Silvestri para allá en Italia. Yo sé que hay gente de muchas partes del mundo que nos ve desde Uruguay. Vamos a tomarnos estos segundos. Miren, me quedan 45 segundos que ya me apareció para saber desde dónde se conectan. Cuéntenme, por favor. Desde Canadá, muchas gracias por conectarse. Desde Florida, Italia, 1 de la mañana, yo sé. David, muchas gracias. Un placer. Ahora en breve. Sí, la entrevista queda grabada 24 horas en el perfil y después yo la subo a YouTube
a mi canal, pueden poner Diseño en Cuarentena Jesús Pacheco y ahí están, ya son más de 28 entrevistas que he subido, desde Guadalajara, México, desde Miami, desde Vallarta. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana con Elena Testino en Diseño en Cuarentena. Chau, chau.